Hola, hoy voy a hablar de lo que son los incidentes y los accidentes que ocurren día a día en todo nuestro entorno de la vida cotidiana. Podemos definir lo que es un incidente, un suceso que ocurre en el trabajo y que puede o no puede ocasionar daño, todo depende. ¿Okay? Y un accidente viene siendo un acontecimiento no deseado y que es producido de una manera repentina y que nos ha ocasionado un daño a nosotros, a las instalaciones y a todo el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, podemos definir que un incidente es, a diferencia de un accidente, en ciertos casos, pero también un incidente nos lleva a ocurrir un accidente. ¿Por qué razón? Porque si tenemos el piso mojado, por incidente de la persona que limpió y no hizo sus cosas bien, obviamente pasamos, nos resbalamos y ahí nos está ocasionando una lesión, por lo tanto viene siendo un accidente también. Por eso todo depende de la forma como veamos el panorama, pues, lo que es un incidente y lo que es un accidente. Ok, ¿cuándo nosotros podemos considerar que es un incidente? Cuando no nos ocasiona ninguna lesión, tanto a nosotros como personas, como daños a la propiedad, pues, por decirte, oye, un vehículo se pasó el semáforo en rojo y no llegó a colisionar, por lo tanto no hubo daño para esa persona, para el vehículo encima y para el entorno del medio ambiente ni las personas que estaban ahí a su alrededor. Otro pudiéramos decir cuando se aglomera un poco de personas dentro de un ascensor, ¿ok? Por incidencia, por imprudencia de la misma persona, se meten todas, se apilonan todas. ¿Y qué pasa? Ocasiona ciertos incidentes. ¿Por qué? Porque el ascensor, en vez de seguir su proceso, se estanca, se para y quedan atrapados. Al ascensor quedar atrapado, ¿qué produce? Ansiedad, produce fatiga y por ende las personas, si son personas que son depresivas, entran en pánico. Entonces ahí también tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque está ocasionando un accidente en esas personas que entran en pánico y por ende entran con parte de su ansiedad y deterioro de su parte física. ¿Qué podemos describir nosotros un incidente? Lo describimos en qué. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? Todo el qué, cómo, cuándo y por qué. Hay que describir todos los detalles de ese incidente y las posibles causas para que llegara a un accidente. También los tipos de incidentes pueden ser cuasi incidentes que no llega a la persona, como incidentes sin daño que llega a la persona pero que no causó ningún daño. Entonces, bueno, también tenemos lo que es la parte de accidente. Podemos determinar que un accidente viene siendo, como les dije anteriormente, un acontecimiento no deseado, producido de una manera repentina, que puede habernos ocasionado daños a nosotros como personas, a nuestras instalaciones, a nuestra casa, a todo el entorno donde nosotros estamos. Un ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, las caídas, los golpes por piso, desnivelaciones de piso, las quemaduras por las estufas que están calientes y no percatamos de que estaba caliente, producimos una quemadura, bien sea de primero, segundo o tercer grado, depende. Las instalaciones donde se maneja mucho rubro, lo que son máquinas que son para construcciones, fabricación de telas y demás, el mismo funcionamiento de las máquinas, si no tiene mantenimiento, obviamente hace como quien dice, ese raspazón hace un corte circuito y por ende puede llegar a producir
un incendio. ¿Por qué razón? Porque en la misma fricción de las máquinas, la tela que es sintética, plástica y demás, ¡pum!, el algodón se incendia rápido y eso ocasiona un accidente tanto a las maquinarias como a la empresa como tal, como a los trabajadores que estaban allí también. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros valorar allí? El tipo de caída, si fue por piso mojado, porque había una desnivelación de piso, los golpes que nos recibimos a veces, golpes entre las puertas del ascensor cuando nos metemos por imprudencia, golpes ocasionados por caída de un árbol, un techo, cristales, lo que sea. Y las quemaduras, como ya le dije, que son ocasionadas indistintamente por termas o cualquier objeto caliente que no percatamos que en realidad ese objeto estaba caliente. Entonces, cuando una persona sufre ese tipo de accidente, ¿qué tenemos que hacer nosotros primero? Valorar, revisar con cautela todas las partes del cuerpo, hacer una inspección cefalocaudal de cabeza a pie. Y dependiendo de la lesión, nosotros pudiéramos determinar el tipo de traslado que podemos hacer. Ese tipo de traslado, ¿qué hacemos nosotros? Lo podemos hacer, o bien sea con las camillas de rescate, que tenemos allí, o lo podemos hacer con las sillas de rescate, siempre utilizando los medios que nosotros pudiéramos tener. Para eso hacemos una valoración inmediata. Entre esa valoración inmediata, nosotros también, ¿qué valoramos también allí? La escala de Glasgow. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar todo lo que habíamos comentado hace rato: respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y también valoramos la escala del dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el nivel de dolor que presenta la persona. Esos niveles los determinamos del 0 al 10. Siendo 0 el no dolor y siendo 10 el máximo dolor en la escala del dolor. ¿Ok? También determinamos lo que son los tipos de lesiones, si son fracturas, si son esguinces, si son desgarros, si hay una dislocación, si hay una tendinitis, si hay una bursitis. Determinamos el tipo de dolor y también describimos cómo podemos describir nosotros el dolor, el tipo de lesión que ha tenido la persona, si hay hematomas, qué coloración tiene, la forma, el tamaño, si hay irregularidad, que no hay simetría dentro de si es el brazo, si es el nivel del cuerpo, si es acá en el cuello. Todo eso lo vamos a valorar y vamos a ver el tamaño y la forma. Por eso es importante que nosotros tenemos que conocer el tipo de lesión, cuándo es un accidente, cuándo es un incidente, y reportarlo inmediatamente a las personas encargadas, las entidades cargadas. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar sanciones a nivel de la empresa y que también nos resguarde a nosotros también nuestra salud. Yo creo que con esto quedamos algo más o menos claro, que he venido siempre insistiendo en lo que son incidentes y accidentes, y siempre determinando el tipo de lesión, grado de lesión de la persona accidentada. Esto es prácticamente el día a día de todos nosotros como personal paramédico, enfermeras, licenciadas, y el día a día de nosotros, nuestros compañeros, los médicos, los pilotos y demás. Quien les habla, Marisol Carrero, soy licenciada en enfermería, magíster en gerencia de salud con especialidad en emergenciología, dispuesta para hacer cualquier capacitación. Buen día, gracias, hasta luego, nos vemos.